Gracias, presidente. En el tiempo transcurrido desde la interpelación que origina esta moción, más de 2 meses y medio, hemos tenido que lamentar el desmantelamiento exprés del Centro Europeo de Soft Computing, con la extinción de 29 puestos de trabajo. Este es uno más, el más triste, de los datos negativos de los últimos meses en torno al I+D+I en Asturias, que siendo menor al 1% de nuestro PIB, 0,80% en 2014, cada poco nos depara noticias con peor perspectiva. En relación al primer punto de la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, habla de la asunción de responsabilidad por parte del Principado como impulsor, patrono y fundamental apoyo financiero del ITMA, preservando su carácter de fundación para la investigación aplicada. Nosotros considerábamos crítico añadir que debe además velar porque sus resultados sean beneficiosos para el conjunto del tejido productivo asturiano, además de que tenga repercusiones estratégicas fuera de nuestra comunidad autónoma y que evite, por tanto, su utilización sesgada por parte de un reducido grupo de empresas. Cabe añadir aquí una llamada de atención a la Consejería de Empleo. Desentenderse en el veredicto de los mercados y la propiedad privada de las empresas y fundaciones que caen y vestirse de triunfos cuando se reparte dinero público, la mayor parte de las veces sin el adecuado control, no es aceptable. Si el caso tiene un solo euro de dinero público, el Principado debe ser responsable y velar por el interés general, sea la participación de un 3 o de un 30%. En el apartado 1b de la moción se apela a la defensa del mantenimiento de las líneas de investigación, los equipos punteros y los proyectos del ITMA en el área de energía, que serían fotónica, nanotecnología y óptica. Nosotros habíamos planteado una enmienda que sabemos no van a aceptar, pero en definitiva, con las explicaciones dadas aquí por el proponente, se aclara este punto y estamos en lo esencial de acuerdo. Ustedes proponen en el punto 1c que el Gobierno desarrolle dentro del plan de I+D la integración-fusión de los 4 centros tecnológicos asturianos. En este momento creemos que no estamos en condiciones de saber si una posible integración-fusión sería viable o siquiera eficiente, puesto que hay numerosas entidades privadas en cada fundación y de sectores muy diferentes. Pero la descoordinación en I+D+I tiene un alto coste y lo que sí es viable desde ya mismo es que desde la Consejería se coordinen y optimicen los recursos comunes de los centros relacionados con la investigación para crear sinergias, desarrollar equipos multidisciplinares de trabajo y hacer, en definitiva, más eficiente su funcionamiento y más beneficiosos para el conjunto del tejido productivo asturiano sus resultados. Y, por cierto, compartir el mismo director en 2 centros no necesariamente se traduce en coordinación o eficiencia. Esta era la medida anunciada por el consejero en su primera comparecencia en esta Cámara. Presentan una enmienda transaccional conjuntamente con el Partido Popular y proponen un estudio. Nosotros creemos que no tenemos tiempo ni para un estudio. La Consejería debería tener la capacidad de, desde este momento, iniciar labores de coordinación y entendemos que tienen que hacerlo desde ya. El apartado 1d insta al Consejo de Gobierno a promover la exigencia de responsabilidad de gestión, con el objeto de recuperar un ambiente de trabajo favorable a la labor investigadora en el ITMA y la readmisión de los trabajadores con sentencias de despido improcedente. Es obvio que hay un problema de gestión en el Instituto y el Gobierno debe velar por los investigadores y por la labor investigadora. Por un lado, se dice que el centro goza de una salud de hierro. Por otro, se está despidiendo a trabajadores por causas económicas. Esta semana conocíamos una sentencia por despido improcedente que obliga a ITMA a indemnizar o readmitir al trabajador afectado. Desde nuestro grupo parlamentario pedimos la readmisión de todo trabajador en esa misma situación que desee la reincorporación, porque sabemos de situaciones en ocasiones dolorosas. En este caso, insisto, solicitamos la readmisión de este trabajador y de todo trabajador que así lo desee cuando haya una sentencia de despido improcedente. Una sentencia en este sentido denota graves problemas detrás y no se puede mirar para otro lado ante una situación de estas características. Esperamos que desde el Gobierno del Principado, a través de sus 4 puestos en el patronato, se pidan formalmente explicaciones y se depuren responsabilidades en el equipo directivo respecto al trato que está recibiendo el equipo investigador. Respecto al apartado 1e, entendemos que es completamente necesaria una evaluación del modelo seguido hasta ahora en Asturias para poder reorientar con garantías el futuro de la investigación en nuestra comunidad autónoma. Y, a nuestro juicio, dicha evaluación ha de pasar necesariamente por una auditoría técnica externa que ponga de manifiesto las carencias que han de corregirse, con la imparcialidad y sin el sesgo político que requiere un sector tan importante como el de la investigación. Adicionalmente, no hemos de olvidar que hemos de entrar en una dinámica beneficiosa de evaluación de equipos directivos. Y, empezando por el ITMA,
se hace necesario que las personas del Comité Ejecutivo rindan cuentas no solo ante el patronato de la Fundación, sino ante la propia Consejería, como principal actor de la misma, y ante la ciudadanía de Asturias, a cuyos impuestos también deben su existencia. Al leer el punto 2, en relación al Centro Europeo de Soft Computing, uno no puede evitar sentir una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. No es posible pedirle mantenimiento de lo que ya está cerrado, de lo que en apenas 3 meses se dio por terminado. Otra oportunidad desperdiciada. Ahora tocará trabajar por recuperar lo perdido. Si una lección hemos de aprender del caso del Centro Europeo de Soft Computing es que tenemos que aprender a defender y rescatar con rapidez, lo que tardaríamos en reconstruir décadas. No observamos, sin embargo, ninguna autocrítica por parte del Gobierno. Más aún, se han dedicado a echar balones fuera como si no tuvieran su cuota de responsabilidad. Recordemos que el patronato de la Fundación del Centro para el Progreso del Soft Computing tenía 4 patronos del Principado. Y en ese ejercicio de eludir responsabilidades, el Gobierno disparaba contra Cajastur y, en particular, contra Manuel Menéndez, de quien dicen les llevó de la mano para iniciar esta andadura. Sin embargo, no les vi especialmente beligerantes con Manuel Menéndez esta semana en esta Cámara. Más bien, todo lo contrario. Ni siquiera pudieron preguntarle por este centro. Mejor dejar de lado a los desahuciados y estafados.